Está acá, señores, Flavio Pitela. Vos sabés que ahora, a partir de las nuevas publicaciones de los libros de Roald Dahl, desaparecen la palabra gordo y feo. Las van a cambiar. No pueden ser tan imbéciles. Sí, pueden porque son dueños de los derechos. La historia es muy interesante. Tenemos que darle como un marco a esto. Los cuentos infantiles, sobre todo los clásicos, se reescriben continuamente y se hacen versiones. Los que no tienen autor, los cuentos que vienen de la oralidad. Pero Roald Dahl sí por tiene eso, autor. Por eso digo, cuando uno dice que los cuentos infantiles no se reescriben, no es cierto. Sí se reescriben y se han reescrito. Si pensamos Vos decís en las fábulas. Pues las fábulas o los cuentos populares, tradicionales, qué sé yo, Caperucita Roja. ¿Cuántas versiones tenemos de Caperucita Roja? Tantas como la original que se registró por primera vez. El lobo se comía Caperucita y la moraleja era: esto es para que las nenas entiendan que los lobos se esconden detrás de cualquier cosa. Pueden ser muy interesantes, muy simpáticos, pero te van a comer de una mordida. Y tenía un sentido de enseñanza para que las nenas no anduvieran solas por el bosque, históricamente. Sí, sí. Obviamente, cuando llega la ilustración y cuando llega el concepto moderno de la infancia, que es un concepto moderno, que los chicos no pueden leer lo mismo que los adultos, se empieza a crear el concepto de género y nace, entre comillas, la literatura infantil, que ya existía. Pues estos cuentos populares se contaban en los fogones, digamos, y todo el mundo los escuchaba, niños y adultos por igual. Y se empieza a entender que hay un montón de cosas espantosas que pasan en esos cuentos que mejor que los nenes no les escuchen. Con esto, ¿qué quiero decir? Se han reeditado y hemos tenido versiones, adaptaciones cinematográficas, si pensamos en Disney y cómo históricamente ha adaptado los cuentos populares y tradicionales. Esto existe. Hay un libro muy interesante que lo explica muy bien, que se llama El irresistible cuento de hadas, que es la historia cultural y social del género. Mirá vos, es increíble el libro, de Jacques Cipes, lo publica el Fondo de Cultura Económica, y es una tesis sobre cómo y por qué culturalmente la literatura infantil siempre ha sido objeto de observación, porque se relaciona con los niños, que son, digamos, el lugar más vulnerable de la sociedad. Por lo menos en la literatura así se ve. Entonces, una vez tomado esto, vamos a Roald Dahl. La editorial Puffin Books, que son los que publican a Roald Dahl, junto con Netflix, que en el 2020 compró los derechos de Roald Dahl, y con la aprobación de los herederos de Dahl. Que lo entregaron por $2,50. Es muy económico todo esto es económico. Sí, es el click del que hablábamos hoy, del que mencionaba Rol en particular. ¿Qué hicieron? Se juntaron con una fundación que se llama Inclusive Minds, Mentes Inclusivas, que se dedica a observar literatura infantil. Yo pertenezco a Exclusive Minds. Vos estás fuera del sistema. A eso quiero ir. Vos y yo estamos afuera del sistema, como tanta otra gente. Que se dedican ellos dicen que aconsejan a la literatura infantil temas que sean muy difíciles para los niños. Si hay un autor que es difícil para los niños y amado por los niños históricamente, es Roald Dahl, precisamente porque es incorrecto. Porque si la literatura infantil algo tiene, y acá hay un texto muy bellísimo que habla sobre los cuentos de hadas, que dice así: el cuento de hadas significa creer en lo sobrenatural, no suspender el escepticismo. Todos creemos en lo extraordinario del había una vez. Necesitamos creer, soñamos y respiramos a través de nuestros cuentos. Entonces, cuando Roald Dahl inventa un hombre que vive dentro de una fábrica de chocolates y que el nene más pobre del pueblo es el que va a acceder al premio mayor, ¿no? Y porque lo que está buscando el dueño de la fábrica, Willy Wonka, es una familia, ¿no? Alguien que lo quiera, en realidad, un hermanito, alguien que lo quiera, que es lo único que busca. Todo es incorrecto en Charlie y la fábrica de chocolate. Todo es incorrecto. Todo. Es incorrecto el estándar, lo hegemónico, la pobreza, la gordura, la avaricia, todo es incorrecto. Los umpalumpas, que son estos cosas que vienen de África, se supone, que fue muy criticado también. Bueno, la cuestión es que ahora decidieron, a partir de algo que pasó con Netflix, por eso digo que es monetario el tema, hicieron una versión de Las Brujas, que es una historia maravillosa de Roald Dahl, en la que un nene se topa con un congreso de brujas en un hotel y lo convierten en ratón. Obviamente había una vez, ¿no? Anne Hathaway lo protagoniza y una de las brujas le faltan algunos dedos en el cuento. Y los representantes de los Juegos Paralímpicos se quejaron
de que a la bruja le faltaban los dedos. Hay que estar al pedo. Bueno, se armó un escándalo con eso. Entonces, como Netflix lo que quiere es vender más y no tener problemas, llegamos a esta hipercorrección política o ultracorrección política. ¿Y qué? ¿Y a las brujas que entonces, las agarraron de vuelta? Por ejemplo, hay una parte en uno de los libros en el que un nene tira el pelo a una mujer que es una bruja, aquí en Las Brujas, y le saca la peluca, porque la bruja no tiene pelo, porque es una tipa ancestral, ya no tiene pelos, tiene una peluca. Entonces, bueno, le agregaron un texto que dice, a partir de eso, la abuela lo reta y le dice, no le tires del pelo a una mujer porque nunca sabes si tiene una peluca, punto. Y el texto continúa diciendo, no hay ningún problema en que las mujeres usen pelucas. Hay mujeres que usan pelucas, pero son totalmente respetables y no hay que quejarse de eso. ¡Oh! ¡Qué dolor! El texto dice literalmente esto que estoy traduciendo ahora. Algo. Es un dolor en la cola. Los gordos no están más. Y alguien me escribió en Twitter, yo soy gordo y feo, quedó excluido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no hay más gordos ni feos, pero hay una nena que es skinny, que es demasiado delgada. No la sacaron. ¿No? Hay un caso que es divertidísimo en Matilda. Bueno, divertidísimo, sería divertidísimo si no fuera preocupante. Matilda lee mucho. Matilda es una nena que lee mucho, por eso se enamora de su maestra con la que se va a vivir, porque la madre es insoportable, el padre es insoportable, entonces ella elige irse con su maestra. Todos hemos visto alguna versión cinematográfica de Matilda, aunque no hayamos leído el libro, y es maravilloso lo que pasa ahí, porque es ficción. Hola. Sí, claro. No es real. Bueno, Matilde, que le encanta leer, como le gustaba mucho a Roald Dahl leer, y que él decía que la única cosa que quería hacer era leer y viajar a los lugares donde había leído, Matilda leía a Conrad, una nena muy chiquita, o sea, no lees Conrad, El corazón de las tinieblas, claro, que describe una África que fue muy cuestionada, después fue reivindicada como crítica más que como alabanza. Leía a Kipling, porque Pasaje a la India, y leía a Hemingway, por África. Bueno, no, Matilda ahora lee, en vez de leer a Conrad, lee a Jane Austen, que nunca viajó a ningún lado, y que sus libros nunca habían de viajar, y nunca viajó a ningún lado, ni te invita a viajar, o sea, ni siquiera lee, no sé, qué sé yo, no sé, La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿entendés? Porque ya que la ponen, le podrían hacer leer algún, qué sé yo, explícanos por Caparrós, total, no ¿por qué importa. vale el cambio de autor? Porque el cambio de autor, ¿por qué? Porque sacan a Conrad, porque Conrad es cuestionado. Hay mucha de la literatura de Conrad que es cuestionada como pro-colonialista, como la de Kipling. Kipling era un pro-colonialista, o sea, él estaba a favor de la colonia inglesa en la India, y escribe Pasaje a la India, muy criticado. Entonces, leen, en vez de leer Kipling, leen a Steinbeck. Ella lee Steinbeck y la California de Steinbeck. Steinbeck era un mujeriego golpeador de mujeres, eso se les escapó. Y no sacaron a Papa Hemingway, a quien amo profundamente, amo su escritura, quiero decirlo así, pero salía a cazar animales, era un alcohólico, maltrataba a las mujeres, era muy misógino, lo dejaron a Hemingway. ¿Qué pasa con estas cosas? Es la ignorancia del censurador. O sea, si sacás al gordo, tenés que sacar al extremadamente flaco. Si sacas al feo, tenés que sacar al lindo. Si sacas a Kipling, tenés que sacar a Hemingway. Ahí, ¿Y a quién cazzo dejás? Claro. ¿A quién dejás? Claro. En vez de hacer eso, esta Inclusive Minds, como se llame, y Netflix, que no se animan a publicar cosas incorrectas, escriban ustedes, es lo que yo les digo, escriban. Como aquella vez, ¿te acordás que criticamos a estas chicas españolas que habían reescrito El Principito para que fuera La Principita? Sí. Sí, bueno, escribí vos El Principito, o sea, escribí un texto tan brillante, tan maravilloso, claro, como Matilda. Claro. Escribilo y que sean todos correctos. ¿Correctos según qué patrón? ¿Para quién? Roald Dahl era antisemita, eso no lo mencionan, no tienen problemas con eso, pero era un declarado antisemita. Sí. Se decía que, él decía en una entrevista, dijo que bueno, que Hitler no salió de un... Así, literalmente, digamos que no fue una generación espontánea, que algo los judíos tendrían que haber hecho. Lo dijo, murió siendo un antisemita. Matilde, Charlie y la fábrica de chocolates, Los Gremlins, son obras de arte. Los cuentos de adultos de Roald Dahl son obras de arte, son de lo más incorrecto. Hay uno que amo que se llama La ida al cielo, ¿no? Y es una mujer que siempre quiere llegar puntual. Y el marido es un impuntual. Y la mina está harta. Se tienen que tomar un avión porque ella quiere ir a visitar a la hija que vive en Londres y tuvo un bebé y ella quiere ir. Y el marido se está
retrasando con el bolso, ella ya está en el taxi esperándola afuera porque él llega tarde. Entonces entra un momento a la casa a decirle que se apura y el tipo se apura, cierra y ella escucha cuando va bajando el ascensor y el ascensor se cae. Y ella cierra la puerta y dice, bueno, me voy a la mierda, no me importa nada. Y se va porque no quiere perder el avión. Y vuelve espantada a los 3 meses y dice, me encontré con mi marido muerto. Es todo incorrecto, Roald Dahl. Tiene Yo mucho recomiendo, relato erótico también, Roald Dahl. Alucinante, un tipo de mundo, había viajado por todo, fue espía de los ingleses en Estados Unidos, viajó por todo el mundo, participó en la Segunda Guerra Mundial, era antisemita, declarado antisemita, lo decía en todos lados, no tenía problemas. Él empieza a escribir obras infantiles cuando se le muere su hijita, tuvo una trágica vida de una de sus hijitas, tuvo 5 hijos, que tenía un problema de unos dolores de cabeza espantosos y él le murmuraba historias delirantes como las que escribe, ¿no? Pero estamos frente a alguien, yo estaba pensando en qué momento vamos a empezar a censurar a María Elena Walsh. 3, 2, 1. Dale tiempo, dale tiempo. Porque realmente estamos entrando en un problema muy grave que es el pensamiento único, porque la diversidad no puede venir del que toma las decisiones solamente y del que tiene la plata. Entonces, hay que empezar a pensar que los textos se pueden criticar como los cuadros, como cualquier obra de arte, Sí. plantarlo en el museo y decir, bueno, en esta estatua, esta escultura es de una época en la que se pensaba tal cosa. Bueno, cuando Roald Dahl escribe Charlie y la fábrica de chocolate, todo lo que venía de África era medio primitivo, ahí están los umpalumpas. Está mal, sí, bueno. La maestra lo puede trabajar en la... Claro, hoy no pensamos así, hoy cambiamos el pensamiento. Pero una vez que vos empezás a censurar, no hay límite para la censura. ¿Por qué? Porque es eso que decimos, digamos, si sacamos a los gordos, tenemos que sacar a los extremadamente flacos. Porque si no, no tiene sentido. Y así todo lo que vas haciendo es arruinar la literatura, que es ficción. Y la literatura es pensar la ficción de maneras irreverentes. Y Roald Dahl tiene un libro que a mí me gusta mucho que se llama Cuentos en versos para niños perversos, en los que reescribe los cuentos populares de una manera muy graciosa, y una de ellas es, por ejemplo, cuenta la fábula de la liebre y la tortuga, y obviamente gana la liebre. y la moraleja dice, y va a ganar la liebre, hermano, porque corre más rápido, que no te hagan ser liebre si sos tortuga, que respeten que sos tortuga. ¿Sí? No vas a ganar. Y después tiene uno de Caperucita Rosa, que es muy divino, que Caperucita Roja al toque se da cuenta que el lobo es un lobo, saca una pistola del bolsillo, lo mata y se hace un traje de piel y dice, bueno, la moraleja es que ya no es tan fácil engañar a las niñas como antes. Y lo hace con rima, con poesía, con maravilla. Rescaten en sus casas todo el libro que tengan de Roald Dahl antes de que los reescriban, porque lo que se publica ahora ya lamentablemente no es Roald Dahl. Un horror. Muy bueno. Flavia Pitera, señor.